Te dije hasta las 4, Tania. 4, vengo a hablar. Así que sin tiempo. Tania Kisakevich, 37 años, legisladora provincial de Córdoba por Hacemos por Córdoba entre 2015 y 2023. Legisladora provincial 2019-2023. En ese periodo condujiste la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Legislatura de Córdoba y has sido elegida concejal de la ciudad de Anfunes. En la actualidad, mamá de 3 hijos, Benjamín, Iván y Renata, y abogada. Todavía no, me faltan un par de materias para recibirme abogada, así que estoy en proceso de ser futura abogada. Tenía la tentación de preguntarte sobre la universidad pública, pero me enteré que no vas a la universidad pública. No, yo por una cuestión En ese momento yo fui mamá muy joven. Claro, cuando hablas de Benjamín, mi hijo tiene hoy 17 años, y me incorporé en una modalidad que era semipresencial en ese momento, y la única que la tenía a disposición era la universidad pública, de universidad privada. Pero soy hija de estudiante y recibido de la universidad pública, que ha sido mi papá, veterinario. Tengo mi familia, mis hermanos, mis primos, la familia de mi papá, son todos egresados de la universidad pública. Y además sueño con que mis hijos vayan a la universidad pública, que le toque el año que viene, que está definiendo qué carrera va a estudiar, por supuesto, y deseo con toda la fuerza del mundo que pueda estar en la universidad pública. ¿No te llama la atención que el caso de tu hijo Benjamín tiene 17 años, el año que viene va a entrar a la universidad y todavía no sepa qué carrera va a elegir? Y no es el único caso, está súper generalizada esa situación con los adolescentes respecto de la vocación profesional en la carrera a elegir. Sí, Benjamín tiene una particularidad bastante, la dualidad de su mamá y su papá. Entonces, le gusta mucho la abogacía, pero también le gusta mucho la ingeniería agrónoma, le gusta mucho el campo, así que está en esas dos cosas que no son lo mismo, pero bueno, él está como definiendo cuál va a ser el destino de su vida, y por supuesto que nosotros los vamos a acompañar. Sos concejal actual en la ciudad de Anfunes, pero ¿naciste dónde? En Dianfunes. En Dianfunes. Nacida, criada en Dianfunes, vivo actualmente en Dianfunes. Mis hijos fueron nacidos y criados en Dianfunes. Amo mi ciudad. Cuando me vine a estudiar a Córdoba, aquí fui mamá. Cuando Benja tenía 2 años, y ya pensaba yo en que él tenía que comenzar jardín, sala de 4 en ese momento, decido volver a Dianfunes por la seguridad, por lo que significaba como mamá poder criar mis hijos en una ciudad tan linda y tan segura como Dianfunes. Así que volvimos y ahí, bueno, después empecé a incursionar en la política, que escuché que me ibas a preguntar un poco de eso, que ya te voy a contar un poco mi historia, pero vuelvo a mi Dianfunes y hoy estamos ahí. Mis hijos van a la educación pública, mis 3 hijos van a educación pública, secundario y primario van a escuela pública en la ciudad de Dianfunes. Así que también. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi papá era veterinario, mi papá era inmigrante, mi papá viene de Ucrania, vino en la Segunda Guerra Mundial, ya falleció mi padre y ellos vinieron a Buenos Aires, y de Buenos Aires en ese momento, como mi abuelo era ingeniero civil, había obras para desarrollar en Paso de los Libres, Corrientes. Así que bueno, se fueron allá, mi abuela era docente. Después mi abuela fallece muy joven y mi papá estudia ahí en la Universidad de Corrientes, la Universidad del Litoral, estudia veterinaria, y después ¿cómo viene de Dianfunes mi padre? Porque había mucho campo y en eso conoce a unos propietarios de campo que necesitaban un veterinario. Entonces mi padre viene de Corrientes a Dianfunes y ahí le conoce a mi madre. Mi madre docente, jubilada ya con más de 38 años de servicio. Qué raro que un padre con un padre inmigrante, en este caso ucraniano, te hayas inclinado por el peronismo. Mi madre. Pero no por tu padre. No, mi padre
No tuvo una ideología política, pero sí creo que si tengo que decir a dónde están los genes, son mi madre. Yo tuve un tío abuelo que fue diputado nacional, que acompañó a Evita en la promulgación, Ricardo Toro se llamaba, en el trabajo de la ley del voto femenino. Mi abuelo por parte de mi mamá era ferroviario. Y además también mi familia, la familia de mi madre, acompañaron a De la Sota desde el año 83. Eran los que creían en el saltemos el charco, en esta renovación. Así que por supuesto que todo eso, mi familia por parte de mi madre, siempre fueron militantes muy activos en la política, por más que ninguno ocupó cargos electivos ni cargos en las dependencias públicas. Sí, cada uno tiene su actividad particular, pero de ahí viene. Te cuento una anécdota. En estos estudios hacíamos Telemanías, un programa con los colegios secundarios, y venían... Yo vine a Telemanía. No me digas que viniste a Telemanía. Vine a Telemanía, pero encima cuando llegaba por acá, estacioné acá a la vuelta en San Luis, y veo, cuando vean mis compañeros esto me van a decir, no, Tania, veo el garage donde nos sacamos fotos y se le acabo de mandar el grupo de WhatsApp que tenemos promo 04, egresamos en el 2004, le digo, ¿recuerdan esta puerta? Sí, Telemanía, me pusieron todos. Sí, vinimos a Telemanía, por supuesto. Vos sabés que en Telemanías nosotros fomentamos, no tratábamos ni con padres ni con docentes, tratábamos con los chicos directamente, esa era la consigna. Y pedíamos que cada curso designara 3 delegados, ¿sí? Y después tenían que llenar los datos en las planillas por internet, y le pedíamos que elijan las carreras que querían seguir. Entonces nosotros teníamos una base de datos amplísima de toda la provincia sobre las distintas orientaciones vocacionales que tenían en esa época cada curso o cada estudiante secundario que al año siguiente iba a entrar a la universidad. Un día analizándolas, me llama la atención porque veo muchísimos interesados en la carrera de cerámica. Entonces me llamó, me sorprendió, y me pongo a ver, y la mayoría eran del norte cordobés y muchos de Dianfunes. Y yo lo relacioné en que en esa zona una salida laboral debe ser seguramente la cerámica. Tan es así que, y te termino la idea, que fui a la ministra de Educación de la Sota de esa época, porque estaban haciendo la universidad provincial acá en el Parque Sarmiento, donde iban a poner la escuela de cerámica. Y le dije, ¿por qué no la hacen en el norte cordobés? Porque muchos chicos seguramente les resultará difícil venir a Córdoba. No me dio bola, la hicieron acá. Pero y se perdió. Se perdió, y me parece que me llamó la atención que los chicos del norte cordobés elegían cerámica o ponían como una alternativa a cerámica, quizás por lo de salida laboral inmediata. Seguramente nosotros no tenemos muy arraigado el tema de la cerámica propiamente dicho en Dianfunes. Sí tuvimos pero tuvimos algunos proyectos productivos que después se terminaron diluyendo o se terminaron cerrando, que eso generaron mucha nostalgia, que era la fábrica de alpargata en su momento, que era, nosotros tuvimos las fábricas de cerámicos, pero esto estoy hablando hace más de 100 años atrás, que después terminó cerrando. Tuvimos la fábrica de silla en su momento, porque Dianfunes, Jorge, era la perla del norte cordobés. Al tener el ferrocarril, era el punto neurálgico de unión de todo el norte argentino. Nosotros la Ruta 60, que después por supuesto terminó siendo la vía alternativa, pero las vías del tren eran el punto neurálgico. Nosotros estábamos mucho mejor en su momento que Jesús María. Jesús María era mucho más chiquito que el potencial que tenía Dianfunes en su momento. Cuando cerró el ferrocarril, Dianfunes no supo cómo reinventarse. Jesús Marías creció muchísimo, Totoral también creció muchísimo, y nosotros quedamos ahí en una situación de no saber cómo seguir sin el ferrocarril. Y eso también trajo muchas veces estas nostalgias de la cerámica, costura, porque hay un capital muy importante de artesanía en el norte de la provincia de Córdoba, que tiene que ver con las manualidades, que tiene que ver con el desarrollo, esas capacidades y aptitudes del arte, que está minado por el norte de la provincia de Córdoba, y que está claro que si eso no tiene un rumbo, se va perdiendo. Y te digo esto porque nosotros, por ejemplo, en Dianfunes tenemos a un artesano
que hace con arcilla negra y le saca de un lugar que nosotros tenemos muy cerca ahí que se llama Copacabana, y él mismo hace toda la propia arcilla, y tenemos la Escuela de Bellas Artes, y él muchas veces desde su lugar de artesano, colaborando, le da clase a los chicos y les enseña, porque él siempre dice, yo no quiero que se pierda esta cultura, y hace todo lo que es precolombino. Entonces, ha participado en ferias internacionales y ha ganado premios maravillosos, y es de Diem Funes y muchas veces está invisibilizado. Es uno de los únicos en la provincia de Córdoba que hace con arcilla negra, con arcilla colorada, y está en su casa con ganas de enseñar, un hombre con su edad, que seguramente si tuviera el Estado que de alguna manera le diera algunas herramientas y encauce, podemos tener hoy muchos chicos, muchos jóvenes que aprendan cerámica. Yo, cuando tenía 13, 14 años, iba a cerámica, mi madre me mandaba a cerámica, mi hermana iba a repostería. Era una época donde nos mandaban a hacer los artes domésticos, donde nos enseñaban a hacer artesanías. Así que bueno, debe ser también por eso si es en la época, ¿no? ¿Cómo registras el hecho de que un presidente peronista haya cerrado los ferrocarriles? Menem. Sí, yo no tengo los buenos... primero no tengo recuerdos de Menem, pero no tengo el buen relato de Menem. Yo a veces digo, por estar afiliado al peronismo, Jorge, no quiere decir que seamos peronistas. Digo, el peronismo se demuestra con la acción y con los hechos. Si no, podemos hablar de un sinfín de compañeros y compañeras que se dicen ser peronistas y que en definitiva en los hechos no lo son. Lo de Menem realmente fue una catástrofe para la Argentina, ¿no? Y yo creo que es la mochila más pesada que muchas veces el justicialismo lleva como referencia, porque fue lo antagónico al planteo de Perón y a la idea de país que promovía Perón. Alguien que habla de privatización, alguien que nos puso a la Argentina en un lugar para que nos saquen todos nuestros bienes en beneficio del poder económico. Eso claramente no es peronismo. Bueno, y mira lo mal que nos ha hecho, por ejemplo, Diem Funes, de una ciudad pujante, una ciudad con todo su emblema. Cruz del Eje, es decir, ¿cuántas ciudades quedaron en la perdición por estas decisiones políticas? Que después también es importante y está bueno que lo traigamos hoy a colación. Nunca más se recuperó. Tania, ¿vos leíste a Perón? Lo leo, Perón. Lo escucho más a Perón. Yo soy más de la modernidad, yo soy más de escuchar discursos, soy más de... He leído mucho, pero... ¿Te parece anacrónico el pensamiento de Perón? Estamos hablando de muchísimos años atrás, 1945, 50. No me parece anacrónico para nada. A mí me pasa algo, Jorge, que en la línea de Perón yo siempre lo escuché de la Sota, que para mí era el que mejor lo representó Perón. Entonces, cuando... Ya vamos a empezar a discutir. Pero digo, cuando escucho de la Sota y veo que me está hablando de hace 15 años atrás y me está situando en el aquí y el ahora, es lo mismo que me genera Perón hablando en el 45, y es la situación actual en la que tenemos. Digo, Perón no está hablando como si estuviera exactamente en este momento. Esas son las visiones y las intuiciones políticas de los líderes que no hay, que son claramente los que hoy la política está acéfala. Está claro que no hay estos líderes que puedan pronosticar, que puedan tener esa visión a largo plazo, y que en su momento, hablando hace 70 años atrás, es prácticamente como si nos estuvieran hablando ahora, porque está claro que la mirada tanto de Perón, y que podemos discutir, pero digo, para mí de la Sota ha sido el más visionario en eso. Yo realmente digo, ¿dónde están, no? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los hombres estadistas? ¿Dónde están los que con la intuición pero ¿por qué todos los peronismos de Córdoba cargan con la vergüenza de los símbolos peronistas? Te voy a contar una anécdota. Las 3
primeras campañas políticas de la Sota, publicitariamente las dirigí yo personalmente. El primer spot publicitario de la Sota lo hice yo grabándole un acto en la Plaza Colón, donde, voy a apelar a mi memoria, cerraba el discurso de la Sota diciendo: porque Perón desde el cielo nos estará reclamando. ¿Tá? Ese fue el primer spot para una interna contra Berkovich Rodríguez. A la semana de que pusimos ese spot, en una juntada de la conducción de esa lista verde, de la renovación de esa época, se resolvió levantarlo porque no era conveniente mencionarlo a Perón. Y nunca más se volvió a usar la simbología peronista en las campañas de la Sota, de Schiaretti, bueno, en fin, todo lo que se ha visto después. Mira, yo creo que eso radica principalmente en el contexto de Córdoba. Córdoba es una provincia muy conservadora, es una provincia antiperonista, vamos a decirlo, una provincia antiperonista, y realmente si yo tengo que quedarme con que De la Sota haga sus campañas electorales nombrando a Perón, o que De la Sota gane elecciones y haga peronismo para la gente, yo me quedo con que De la Sota gane elecciones y haga peronismo para la gente. De acá a la que acá. Yo creo que eso es algo de lo cual muchas veces nosotros nos jactamos, y esto te voy a decir porque hay muchos que hablan mucho de Perón, que se golpean el pecho, que se saben las 10 verdades del peronismo, que predican el congreso, el último congreso de Perón, y que en los hechos no pueden hacer peronismo. Yo le escucho a a Guillermo Moreno, que me habla de Perón, el Perón del 45, que me insta a Perón, pero me dice que Villarruel es buena y que tiene pinta de peronista. Entonces yo de verdad digo... Pero te faltó un pedacito y te habla de Pichetto, que Pichetto estuvo con Massa, que vos sos masista, y Pichetto fue candidato a vicepresidente con Macri. ¿Qué? Pero a ver, nosotros, ¿es esa la forma en que vamos a medir? Porque yo no la mido a Villarruel porque esté con Milei, o porque... Yo la mido a Villarruel porque reivindica el negacionismo, porque reivindica la dictadura, no porque haya estado en una boleta con Milei o porque haya compartido. Yo por sus acciones, porque nosotros tenemos que juzgar a las personas por lo que hacen. Entonces, está claro que yo no puedo creer que esa mujer tenga algo de peronista. ¿Qué de peronista tiene? Pichetto, yo no sé en qué momento, ayer estuve mirando, Jorge, a ver qué hacía Pichetto. Porque digo, como es un empleado de Macri, y Macri termina arreglando con Milei, vamos a ver cómo están. Porque también pasa esto, ¿no? Digo, la política ha dejado de representar, ha dejado de tener valores, ha dejado de tener identidad. Y eso se ve y se traduce en esto de que cada uno se saca la camiseta y se pone la camiseta que quiere. Ahora, yo soy una convencida de que hay que elegir un modelo de país, que hay que elegir un proyecto y que hay que hacer peronismo. Por eso, cuando me dicen, bueno, De la Sota hizo una alianza, sí, pero ¿saben qué? A diferencia de la Sota y de Schiaretti, De la Sota nunca nos dejó de celebrar un 17 de octubre, nunca dejó de hablar que él era peronista. Hasta sus últimos días, él decía, yo soy un cordobés peronista. A algunos les da vergüenza decir que son peronistas. Pero además... Pero es el autor del cordobesismo. Pero para eso había que ganar elecciones, si no, y no gobernábamos. Y seguían gobernando los radicales y les seguían quitando derecho a los trabajadores, seguían quitando la justicia social, seguían cerrando escuelas en el norte de la provincia de Córdoba, seguían cerrando escuelas en cada uno de los espacios rurales. ¿Qué era eso para que salgamos con una camiseta y decir que es peronismo si nosotros hacemos peronismo? Pero hoy tu vicegobernador es radical. Sí, tuya también. Radical. Y a mí me encantaría que expliquen, porque acá yo tengo dos dudas. O la vicegobernadora se peronizó, o nuestro gobernador se radicalizó. Esa sería una pregunta como para hacerle a ambos dos. Bueno, vos militaste mucho en la campaña presidencial de Sergio Massa. Sí. ¿Por qué? Porque no me daba lo mismo. Mira lo que está pasando. No me daba lo mismo. El que me conoce hace muchos años sabe que soy una revolucionaria pasional y que nunca ni la especulación ni el estado de confort
forman parte de mi génesis. Yo tenía mucho miedo por lo que venía y que lo estamos viviendo. Creo mucho en la figura de Sergio. Creo mucho porque he tenido posibilidades de hablar, de poder debatir, de poder discutir ideas con él, de poder preguntarle a él cuál es la mirada. A mí me gusta, yo soy muy incisiva y pregunto, muy curiosa. Y yo, que soy una gran defensora del proyecto de José Manuel de la Sota, veo muy parecido, muy similar al modelo desarrollista que hablaba José, de la producción y el trabajo. Veo su pragmatismo, que es parte del peronismo, porque eso también es importante. Digo, el peronismo, Perón era pragmatismo puro. Eso también me entusiasma. Y su tenacidad y sus ganas de ser, que me genera confianza en un hombre que sabe cuál es el camino para salir. Y eso me motivó, no solamente el año pasado en una cuestión electoral, en el cual trabajé y me costó muchísimo en términos políticos, porque recibía la silla dada vuelta de muchos de mis compañeros del bloque, y sin embargo, cuando terminó la elección, por mi coherencia y por también creo que en esto de salir a defender la patria, seguí estando en el lugar donde estuve y sigo laburando desde este espacio. ¿Te animaría a que te desafíe a que hagamos 15 cuadras y vayamos a la sede del PJ de Córdoba a ver si está abierta o no? No, está cerrada. La sede del PJ está cerrada y acá hay varias cosas. Primero, que el PJ, el Partido Justicialista, es una herramienta electoral. Y a mí ya no me motiva. Sí, pero... Me motiva el peronismo, que es mucho más importante. Pero eran las herramientas fundamentales, Tania, del peronismo. Y a propósito, una de las herramientas fundamentales, donde ya ni me animo a preguntarte, del peronismo, era la rama femenina. No está más. Mira, estuve reunida hace 2 días con... No está más la rama femenina del peronismo, pero están las esposas de los peronistas. Sí, eso es un... De la Sota tuvo su mano derecha la Olga Ruitor, después Adriana Nazario, ahora Alejandra Vigo. Eso es muy peronista. Eso es peronista, Perón lo tuve, ¿viste? Eso, si hay algo que tenemos el peronismo, ese matriarcado. La diferencia es que no la puso a Evita en un cargo. No. La diferencia está en que... Le dio poder, no burocracia. En que Evita defendía la causa. Digo, Evita defendía el honor y la causa del peronismo y defendía. Yo creo que no hubo nadie que defendiera más a Perón que Evita, y Perón no hubiera sido quien fue si no hubiera tenido una Evita al lado. Ahora, digo, esta imagen de las mujeres es un poco el matriarcado que generamos el peronismo, porque los radicales no llevan a las mujeres. Pero además tampoco tiene muchas mujeres, ¿no? El radicalismo, vos fijate, yo ahí el día que asumieron, eran todos hombres y 2 o 3 mujeres adelante. Nosotros a veces nos convertimos en eso, porque estoy viendo últimamente que hay pocas mujeres y muchos hombres en los eventos públicos que hace este gobierno. Pero al margen de eso, para no entrar en una discusión puntual de eso, yo también coincido con vos que las puertas están cerradas. Sí soy una convencida de que es una elección electoralista, pero además, esto que critica el peronismo de Córdoba, el justicialismo de Córdoba, el Partido Justicialista, que salió el otro día Alejandra Vigo a decir que nada tiene que ver el peronismo de Córdoba con el kirchnerismo. Y a veces lo que le critican al kirchnerismo es lo mismo que hacen Córdoba acá, ¿no? ¿El kirchnerismo es peronista? Es parte del peronismo. Yo digo que es parte del el peronismo, es re amplio. El peronismo es de izquierda a centro, digo, es muy amplio el peronismo, ¿no? Esto de sacarnos el peronómetro es algo que a mí me digo, me muero. Ahora, ¿es todo el peronismo, el kirchnerismo? No. Yo no soy kirchnerista y soy peronista. Y yo los reconozco a los compañeros como peronistas. Tengo diferencias de matices, tengo diferencias de concepción, que son diferencias en términos políticos, que tienen que ver con construcción. En el PJ cordobés, tanto provincial como en el caso de la ciudad de Córdoba, capitalino. Tenemos autoridades que son radicales en el PJ. Y hablo en términos personales. En mi departamento Ischilín, la consejera departamental, quien viene al Consejo Provincial a representar al departamento, es radical. Es la intendente de Quilino, que la afiliaron antes de que sea autoridad partidaria. Entonces, hay límites, ¿no? Está claro que hay límites. Por eso digo, yo celebro lo de Cristina, que quiera conducir el PJ.
como también celebro lo de Quintela que quiere conducir el PJ, porque al fin tenemos una alternativa y sería sano y saludable que los afiliados elijan. A mí no me interesa saber qué opina Alejandra Vigo con respecto al PJ. Yo quiero saber qué opinan los afiliados. Abran, dejen votar a los afiliados y que los afiliados elijan. Si Cristina sí, Cristina no, Quintela sí o Quintela no. Eso es lo que tiene que suceder. Porque está claro que ni Alejandra Vigo representa todo el peronismo, y mínimo el peronismo, ni Cristina tampoco representa todo el peronismo, ni Quintela tampoco representa todo el peronismo. Entonces, abran y que se elija la mayoría. Ojalá los afiliados podamos votar. Hemos mencionado a Cristina, hemos mencionado a Pichetto, a Vigo, todos septuagenarios. ¿Hace falta realmente una oxigenación del peronismo? Sí, sí. Hace falta la oxigenación del peronismo, que yo creo que hoy desde el llano apelo que muchos compañeros puedan construirlo y reconstruirlo. Hace mucho tiempo que el peronismo está como en un statu quo de... Alguna vez vos dijiste que había que dejar de lado los ismos y volver al peronismo de base. Y lo sigo sosteniendo. Por eso a mí pero cuando ¿cómo me dicen... va a volver al peronismo de base, a mí cuando Tania, me dicen... si ya no existen ni siquiera las unidades básicas? Bueno, pero, a ver, yo siempre digo, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno es la mirada que nos planteaba Perón desde el 45 y otra es querer hacer el peronismo del 45. Los contextos son totalmente distintos. No hay unidades básicas, pero podemos generar puntos de encuentro entre los compañeros. Hoy no hace falta tener un espacio físico y yo sé que hay muchos que no tienen la concepción de decir, che, bueno, pero ¿cómo hacen? Hay formas de unir, hay forma de buscarnos y hay forma de replantear también. Digo, hay forma de replantear. Esto que hablaba de las ramas. Digo, está la posibilidad, hay voluntad. El problema no es que no tenemos unidades básicas. El problema es que se mercantilizaron los compañeros. Y ese es el grave problema, porque si abrimos las unidades básicas tampoco van a ir, porque todo es tome y dame. En la década violenta, en la década del 70, donde la juventud luchó para que vuelva al país Perón, que estaba prohibido, hay que recordarlo también y que hacer memoria, que Perón tuvo proscripto y exiliado durante 18 años. Esa juventud que luchaba por el regreso de Perón tenía tres posibilidades: que lo metieran preso, terminar en el exilio o terminar muerto. ¿Cómo le explicás eso hoy, o esas posibilidades, a una juventud que además reniega de esa década del 70, que además la ignora, que además no le interesa, ¿no es cierto?, donde todos los que empiezan a militar en la juventud lo hacen por tener un conchavo, por conseguir un cargo o por tener un puesto? Porque se ha dado del otro lado del mostrador. ¿Por qué los jóvenes van a buscar eso? Porque hay del otro lado quien les da. Y yo soy una convencida de que los jóvenes son los revolucionarios. Y lo vas a ver ahora con las tomas que tenés en las universidades. Yo pondría una ficha más por los jubilados que por los jóvenes. Pero bueno. Yo pongo por los jóvenes. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque los jubilados tienen su fuerza, sus ganas, pero hay una cuestión que es biológica que muchas veces imposibilita. Estos pibes, lo que vi, ese poder de decisión, de ir, me parece que es la esperanza. A mí me llenó de esperanza. Por eso, a veces también estamos, che, ¿qué le pasó a los jóvenes que terminaron votando Milei? ¿Dónde están nuestros jóvenes que no leen los libros, que están todo el día con el teléfono? Ojo, ¿no? Me parece que así como fueron las grandes revoluciones, Jorge, las hicieron los jóvenes. Las grandes revoluciones del mundo. Déjame que te agregue algo que no vas a coincidir, pero las grandes revoluciones se hicieron con violencia. Sí, y evidentemente acá hay violencia. Violencia del Estado. Sí, señora. Y por eso hoy los jóvenes, en una forma de violencia, no física, pero sí es violencia al fin, toman las universidades. Es la única forma que tienen de expresarse. Porque pidieron a sus diputados, porque agotaron todos los procesos democráticos que pueden existir en este país, como por ejemplo el Congreso, el presidente,
y no tuvieron resultado. Entonces hoy las tomas, y para los que, si alguno llega a quejarse o llega a decir, mirá, estos zurdos o esta cosa que parece que termina siendo esta apología del resentimiento, digo, ojo, porque ellos esperaron todos los canales democráticos. Ahora, sus representantes los engañaron. Sus representantes que presentaron un proyecto hace 35 días para financiar las universidades se dieron vuelta ayer. Esos representantes que les cuenten a esos jóvenes. Esos representantes que les cuenten los alumnos y alumnas que están en la universidad. Pero no se puede negar que hay una generación juvenil que militó la antipolítica, y Milei pero somos fue el que culpables la impuso. nosotros. Jorge, somos culpables nosotros. ¿Y sabes por qué somos culpables? Me da vergüenza el Congreso, por lo que te acabo de decir. Me da vergüenza. Me da vergüenza que Córdoba tenga representantes como Alejandra Torres, alegando un COVID, que pobre, si estaba enferma de verdad, le tengo que decir que nadie le cree. Que Córdoba tenga representantes como Luis Picard. Que Córdoba haya tenido representantes como Ignacio García Aresca, como Carlos Gutiérrez, como Brugger, como Torres, que votaron la ley base. Entonces, está claro. O vamos a hablar de los diputados de Tucumán, que van con una lista del peronismo, con una lista justicialista, con la lista de la Alianza de Unión por la Patria, con la cara de Sergio Massa, y resulta que después terminan votando Milei. Los diputados por estafan Córdoba a la gente. Por eso hay antipolítica. Por eso, claramente la antipolítica, el enojo y los pibes, porque no confían en nosotros, porque les mentimos la cara, porque somos un mamarracho. Y esa crítica también hay que hacerla. ¿Los diputados por Córdoba responden a Yarlora? No. García Aresca debe responder a Yarlora. El resto responden a Schiaretti. Y si la falta de Alejandra Torres tiene nombre y apellido, es Juan Schiaretti. Que Juan es empleado del gringo. Yo era empleado del gringo desde el 90, pero además, en el 2015, en el 2019, las boletas de Mauricio Macri en el PJ. Las de todos colores, las que decía Juntos por el Cambio. Bueno, estaban en el partido. La hemos visto todos, por supuesto. Sí, además, ahí se rompe. Ahí. Convengamos que Juan Schiaretti en definitiva fue el delfín en Córdoba de Domingo Cavallo. De Domingo Cavallo, y por supuesto que después terminó siendo funcional y un gran empleado de Mauricio Macri. Es lo mismo. Sí, no voy a discutir con vos, pero y ahora sigue Giordano. De la Sota. Y ahora sigue Giordano. El comienzo de la Sota está íntimamente vinculado a Macri, pero no a Mauricio. A Franco. A Franco Macri. No me lo han contado, no lo he leído, he sido partícipe de eso. Íntimamente vinculado, lo cual no tiene nada de malo. Es decir, concretamente, para hacerla corta la historia, Franco Macri ayudó económicamente a la formación del peronismo renovador de esa época, que era de la Sota en Córdoba, Manzano en Mendoza y Grosso en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, le agradezco a Franco porque gracias a eso Córdoba tuvo un gobernador como de la Sota. Si no hubiera fallecido de la Sota, ¿sería presidente? Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ayer viajaba, antes de ayer volví a Dienfunes y pensaba lo que son las cosas, ¿no? Porque tenía todo para hacer, pero además porque también a un gobernador del interior siempre le fue difícil, y a De la Sota siempre le fue difícil. ¿Y por qué le fue difícil a José? Porque todos sabían que José era una persona capaz y que tampoco... El más brillante de los políticos que tuvo el peronismo, o en realidad que tuvo la política, por lo menos desde mi generación hasta ahora, el más brillante de todos. Brillante y nunca súbdito. Él podía armar equipos, pero nunca iba a ser empleado. Y bueno, me parece que eso le costó mucho, pero estaba en un Hablando contexto. de costar, Tania, he entrevistado a dos personas, una de ellas muy estrechamente vinculada a la Sota, que me recontraseguran que la muerte de la Sota no fue un accidente, sino fue intencional.
Yo no lo sé. Yo digo, yo no me quedo con lo que fue y con lo que dice su familia. A quien Sí, creo. Además del... Muchísimo. Suspicacias hay, dudas siempre quedan por quién era José y por lo que se venía No, y se pero avecinaba. era un tema más bien de índole criminalística, es decir, viajaba en un vehículo que está considerado como los más seguros a nivel internacional y que tenía todos los elementos de frenado automático, en fin. Sí, a 50 metros. A 50 metros tenía eso y parece que José venía a alta velocidad, pero que además se habría dormido. Sí son cosas, Jorge, por ahí yo siempre las pongo, no sé si en mano de Dios, pero me parece que son accidentes, ¿no? Que después le queremos encontrar una razón lógica y no se la Bueno, ¿cómo encontramos. hacemos el mea culpa que mencionaste vos con el enojo que llevó a que tengamos a Milei de presidente? Y bueno, primero dejar de pelearnos entre los dirigentes. Yo cuando veo esto, Cristina, Quintela, Fede Alessandri, Alejandra Vigo, me da vergüenza. Me parece que tenemos que empezar a reconciliarnos con la gente, empezar a representar, y eso es salir a la calle, escuchar un poquito. Yo creo que hay algo que le valoro a Sergio, que muchos le critican, el hecho de ir a la marcha. Me parece que es ir a dar la cara. No todos están en condiciones de salir a la calle, los dirigentes políticos, y a medida que pasa el tiempo parece que se retraen cada vez más. Y yo soy una convencida de que el peronismo tiene que volver a representar a los sectores trabajadores, representar a la producción, representar el desarrollo, representar la educación. Y eso lo vamos a hacer en el diálogo y pensando con un plan concreto y conciso de lo que vamos a hacer en el futuro, no de labia, no hablando solamente desde lo ideológico, sino del pragmatismo y qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? A ver, Cristina, ¿vos querés conducir? ¿Quieres ser? Bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, empecemos a poner sobre la mesa cuál es el plan de cada uno, y en eso también nosotros los compañeros hemos armado, por ejemplo, nosotros una fundación, que es la Fundación Encuentro, que estamos trabajando con un equipo técnico, evaluando, nos juntamos con la gente y vamos tomando ciertas situaciones y conflictos que estamos teniendo a nivel social, y bueno, los llevamos adelante a ver cuál sería el proyecto, cuál es la salida que tenemos para poder desarrollarlo. Pero pareciera que el futuro más o menos inmediato, Tania, de la política argentina no admite un centro. O sea, por un lado está Milei y por otro lado se supone debiera estar el peronismo. Mira, Sergio Massa de algún modo encarnó y se ocupó, además de hacerlo saber, era el andarivel del centro. Yo al principio hablaba de la construcción del centro no como algo único, sino como algo necesario. ¿Por qué? Porque la polarización está fragmentada. Está claro que están los a favor y los de en contra. Pero nosotros en la Argentina hay entre un 8 y un 10% que es fluctuante, que es lo que representa el centro, que realmente la gente, estos no eligen si son peronistas o radicales o antirradical, antiperonista. Y me parece que muchas veces en la pelea ideológica terminamos como poniéndonos en una vereda y en la otra, y nos olvidamos de estos votantes que muchas veces son los que necesitan un plan. Entonces, y son los que definen la elección. Son los que de alguna manera van para un lado y van para el otro. Porque no tienen una cuestión ideológica, sino que votan modelos y proyectos de país. Cuando nos da la oportunidad a nosotros y no le dimos la respuesta que necesitamos, van y votan lo que está en la vereda del frente. Bueno, hay un sector que es el centro, que me parece que no es el único, digo, porque no hay que hablarle al centro. Digo, hay que construir un plan estratégico integral donde nosotros mostremos esperanza para la Argentina, un futuro para la Argentina. ¿Qué posibilidades de esperanza podés plantearle a cualquier compatriota cuando hay una deuda externa que será impagable y que llevará generaciones para que la paguen? Laburemos en el desarrollo de la Argentina. Pero esa es la política del centro. Bueno, arreglemos con el Fondo Monetario Internacional. No es el Fondo Monetario. Hablemos del estuvo en el gobierno de Fernández, que arregló con el Fondo Monetario Internacional. Hablemos del desarrollo de la Argentina. Nos cuesta hablar de desarrollo,
porque siempre nosotros tenemos una idea sesgada, y en esto el Vasco Mendiguren, que ha hecho un plan integral maravilloso del desarrollo, un plan que en 4 años vos tenés una recuperación casi del 50% y en 8 años vos ya haces un modelo de país. Empecemos a hablar, nosotros dejemos de ser el granero del mundo y empecemos a pensar un plan donde nos permita que en el desarrollo le demos valor agregado para que nosotros, en vez de estar vendiendo la tonelada de maíz, empecemos a vender el aceite. Para que en vez de vender el litio, vendamos baterías. Bueno, eso es el plan, el desarrollo, porque nosotros lo que tenemos que discutir es no que vengan inversores a poner la plata en la Argentina. ¿Cómo hacemos nosotros para vender el mundo? Y hoy tenemos todos los recursos para venderlo. Ahora, mientras vos tenés este modelo que está viendo cómo privatiza y cómo termina explotando todo, rifando, rematando la Argentina, bueno, claramente va en la antítesis de lo que planteamos. Ahora, cuando Sergio Massa armó el gasoducto Néstor Kirchner y hablaba de la recuperación, eso no lo dice Milei, que tiene más de 2.600 millones de dólares que le permitió cubrir el déficit energético que teníamos en la Argentina. Pero eso es porque ha sido una obra pensada en cómo hacemos para traer la plata. Entonces, si nosotros tenemos un problema que es pagar la deuda, y supongamos que doña Rosa en su casa tiene problema económico, por supuesto que vamos a empezar a cuidarnos en algunos gastos. Pero también vamos a pensar cómo hacer para generar más plata. Y generar más plata, la Argentina tiene todas las condiciones para generar. Somos la segunda potencia mundial en el litio. Somos la reserva de gas más importante de América. Digo, y encima nos están cerrando la universidad, ¿por qué? Y porque tenemos la economía del conocimiento, la perla brillando en la Argentina. ¿Gracias a qué? Gracias a la educación pública que tiene nuestro país. Entonces, tenemos un montón de condimentos para poder hablar del desarrollo, para poder hablar de cómo generar mayor producción en la Argentina para que le vendamos al mundo. Dejemos de ser un granero y nos convirtamos en un supermercado, donde vendamos productos, no materia prima. Eso es algo que nosotros lo tenemos que poner como un ABC. Y tiene que ser tipo un mantra que cada uno de nosotros lo pueda repetir y lo pueda hacer y ejecutar. Que tengamos una mirada de producción, una mirada desarrollista de la Argentina. Y para eso es generar trabajo, para eso es dar oportunidades a las pymes. Hay forma de hacerlo. No, qué gracioso. Acaba de mencionar 2 veces la palabra desarrollista. Córdoba tiene una diputada desarrollista, María Cecilia Ibáñez, que es del MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo, desarrollista, frondicista, y votó bueno, a favor de Milei. Bueno. Y su líder, Frondizi, fue uno, después de, en el 58, fue uno de los que propulsó el derecho constitucional de todos los ciudadanos de la Argentina a enseñar y aprender. Y hoy una diputada cordobesa desarrollista votó contra la universidad pública. De la misma manera que los diputados cordobeses de Unión por la Patria votaron también a Milei. Digo, esto es lo que hablábamos al principio y la falta de representatividad de los dirigentes políticos. Está claro. Eso es un problema y eso es algo que nos afecta a todos. Cuando tenés, vos decís, bueno, hablar con la gente, pero empezás a hablar con la gente, ¿no notás que hay un rechazo a lo que sea política? Sí. Que hay realmente un sentimiento antipolítica. ¿Cómo haces para ganar la confianza de la gente? Sin entrar en la discusión. ¿Y por qué no tenemos que ir a hablar de la política? Tenemos que ir a escuchar. Y yo quiero escuchar a la gente. Porque el problema está cuando nosotros queremos ir, golpear una puerta y que nos escuchen a nosotros. Nadie tiene ganas de escucharnos. De verdad, nadie. Demos vuelta la torta y vamos a escuchar nosotros a la gente, porque tiene muchísimo para decirnos. Y ahí sí se abren las puertas. Cuando vos le golpeas la puerta a alguien, te sentás con unos mates de por medio y le preguntás cuál es su situación, cómo está, cómo vive, qué piensa, qué siente, qué puede hacer en el barrio. Tenemos que volver a generar, y en esto también tomar los jóvenes, porque a mí me llevó a involucrarme en la política, la posibilidad de hacer, la posibilidad de ser parte de un proyecto. Bueno, y me parece que eso también la ciudadanía necesita ser parte de las soluciones de los problemas. Tirale 3 tips a los jóvenes para que se metan en política. Ay, justo a mí, que soy la más pasional de todas. Para mí, si hay algo que no te gusta, lo tenés que cambiar.
Y para cambiarlo hay que involucrarse. Eso fue lo que me llevó a estar a mí en la política. Y te cuento una pequeña anécdota con De la Sota en un mano a mano. Yo enojada por todo lo que hacían, porque la verdad que me parecía, yo tenía un rechazo muy grande hacia la política. Primero porque mi madre hacía política y no la tenía nunca, así que era una adolescente enojada. Pero además me generaba, yo tenía esto de que todos los que hacían política eran todos malos. Entonces en un mano a mano con De la Sota, con una gran posibilidad que tuve de encontrármelo, le digo, ustedes son todos unos choros. Ustedes, perdón por la expresión, pero quiero decirlo literal, se cagan en la gente. Digo, ahí anda. No tienen casa, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer. En ese momento yo estaba en Córdoba y yo andaba cerca de las escalinatas esas que tenía la casa de gobierno. Y siempre había gente en un palo, me acuerdo, atada con un cartel que decía quiero comer, quiero... Yo, che, en la casa de gobierno y nadie resuelve. Entonces me quedé eso. Y De la Sota, viste, me agarra y me dice, ¿y vos qué harías? No, digo, yo ayudaría. No, digo, yo me pongo a ayudar, veo con los recursos, haría esto, haría lo otro. Bueno, me dice, métete. No se critica de la vereda del frente. Vení acá. La política necesita de gente como vos si querés que las cosas cambien. Ese día volví. Al otro día me involucré en la política y acá estoy. Dejando muchas veces mis hijos, dejando muchas veces mis proyectos personales, porque siento que la única forma de cambiar es involucrándonos, la única forma es haciendo y lejos de quedarme en mi casa, me voy a sentir como cómplice o culpable de lo que suceda si no hago algo. ¿Acusaste en algún momento, tengo entendido, a Yarlora de debilitar al peronismo vinculándose con el antiperonismo? Sí, fue a Schiaretti que fundió el peronismo. Schiaretti estaba fundiendo el peronismo, fue una frase que en un domingo bastante nostálgico me salió. Y yo creo, te voy a decir algo, yo, Martín, tenía mucha expectativa. Me parecía, tenía mucha expectativa, me parecía por lo brillante que había sido él en sus gestiones, tanto en la Municipalidad de San Francisco, en la Municipalidad de Córdoba, que realmente iba a generar en la provincia un cambio desde las formas de hacer política, esto desde el trabajo, desde el esfuerzo. Y bueno, hoy me parece que está en una encrucijada, porque me parece que el que sigue mandando y gobernando es Schiaretti. Y eso le es muy difícil a él para conducir. Si vos no conducís, es muy difícil. Podés gobernar, pero también tenés que conducir. Y me parece que a Martín está en esa encrucijada, que el gringo lo tiene de la soga y no lo deja gobernar. Pero también Yarlora debería definir de una vez por todas si está a favor o es opositor de Milei. No, pero eso no tengo ninguna duda. Primero que esto que te digo del gringo es lo que él lo debilita de no tener conducción. Cuando digo Milei ni siquiera hablo... No, hablemos de las cosas puntuales. De la política de Milei. Yo creo que Martín en esto, insisto, esto de seguir siendo un súbdito o de alguna manera quien controla y conduce es Schiaretti, él queda en un término medio y por lo tanto me parece que cuando él sale en febrero a decir su momento o a no votar la ley base, a ponerse en contra del gobierno nacional, y eso le implicó una caída del 15% de 15 puntos de la encuesta, Martín da un giro y termina siendo en esto medio poco confiable, ¿no? para los cordobeses. Y esto le pasa porque Martín es la nueva generación de políticos que gobierna con encuestas. Entonces, cuando vos gobernás con encuesta, los dirigentes pierden el olfato. Y cuando pierden el olfato, cometen este tipo de errores. Entonces, Martín, ¿por qué no define Milei sí, Milei no? Yo creo que Martín adentro de su casa no lo quiere Milei para nada. Digo, no lo debe querer porque tiene una provincia sin un mango, porque lo hace pasar por cualquier curva y porque le es incómodo a él tener que malear con una situación. El problema de él es que mira las encuestas. Entonces, cuando él cae 15 puntos en febrero,
pone freno de mano y hace un giro de 180 grados y se convierte en el súbdito y el obediente de Milei. Pero le quiero decir a Yarlora que si miro hoy las encuestas, Milei cayó casi 15 puntos en Córdoba. Ojo, que si hubiera sostenido y hubiera sido coherente en su postura, seguramente en febrero o marzo hubiera caído 15 puntos Yarlora. Pero estoy segura que en abril, mayo, junio hubiera estado sumando y no lo que le pasa ahora, que todos los días que le llegan las encuestas a su escritorio, un punto menos en imagen. ¿Por qué? Porque gobiernan así. Porque gobiernan. Antes el dirigente tenía un olfato, tenía una intuición y en base a eso generaba. O tenía una convicción. Convicción. Hoy ellos... O tenía ideales. Hoy ellos están en la encuesta. Entonces dice, no, la gente apoya la educación pública. Bueno, vamos a salir a apoyar. Perfecto. Pero ¿sabes qué le pasa? Mientras apoya la universidad pública, mandando a votar sus diputados y haciendo algunos anuncios públicos, ¿sabes qué te dicen los docentes? Qué incoherente que es Yarlora. Porque el miércoles, cuando hicimos paro para bancar a las universidades, nos descontaron el sueldo. Esas cosas suceden porque no hay convicciones, porque no hay proyectos, no hay idea, hay encuestas. Entonces, la gente dice que la universidad pública está buena. Bueno, hagamos esto. Pero después, para llegar a eso, los mecanismos, los métodos, son totalmente incoherentes porque no sé si van con sus convicciones o no, sino que lo hacen por esfuerzos, a force sacan. Te voy a dar una noticia que vos como peronista debieras saber. El gobernador Angeló fue 3 veces gobernador de la provincia y terminó en el banquillo de los acusados en tribunales por haber comprado a través de testaferros un medio de comunicación. A Yarlora le va a pasar lo mismo. Ojalá que si todas estas cosas están sucediendo, alguien del entorno de Martín lo empiece a aconsejar. Y vuelvo a decirte, porque para mí tenía un potencial. Tenía, y sigo insistiendo en tenía porque yo ya voy quitando los créditos. Pero me parece que cuando vos te rodeás de gente obsecuente y gente que tiene otros propósitos en la política que no es transformar la vida de la gente, vas en problemas. Vos y todos. Todos de algún modo estamos criticando a Milei, pero ¿qué hacemos con Milei? Termina de detonar todo, hay salidas. No, para mí hay que construir una salida. No. Construir una salida es no esperar 4 años. No, yo no voy a esperar 4 años. Y no me voy a quedar especulando 4 años, sino voy a ser cómplice, Jorge. Y creo que muchos van a ser cómplices. Y muchos que por ahí lo critican a Sergio, porque Sergio no habla, porque Sergio no dice, acá estoy yo, Tania. Que me junté con Sergio Massa en febrero y nos dio, en febrero por primera vez, digo, y cada tanto, y nos dijo, armen, salgan a representar, salgan a hacer la voz de la gente, porque este proyecto, este modelo va por acá, por acá, por acá. Que ya nos había dicho en la época de campaña. Entonces muchos creen que la forma de estar es cuando lo vemos en la tele a Sergio diciendo lo que ya dijo antes. Yo creo en la construcción, por eso te digo, ¿cómo? Y construyamos una alternativa, construyamos la salida. Y construir la salida tiene que ver también con, hay un hartazgo de la gente de la política, empecemos a generar nuevos líderes, motivemos a la participación en la política y dejemos de estar discutiendo de personalismo y dejemos de estar discutiendo de actores y dirigentes y empecemos a discutir proyectos. Porque si hay algo por lo cual yo no estoy de acuerdo con Yarlora, no es ni porque se viste, ni cómo habla, ni no estoy de acuerdo con Yarlora porque su incoherencia hace perjudicar a los cordobeses. No estoy de acuerdo con lo que hicieron los diputados de Córdoba porque hace 2 días salió un decreto del presidente quitando el progresar a los y las cordobesas como el resto de la Argentina. Pero a mí me preocupan los cordobeses. Y como muchos cordobeses que se quedaron sin su progresar y que de esa manera compraban las fotocopias, el libro y podían estudiar, ¿de qué me hablan hoy de defender la educación pública? Porque hace 20 días Córdoba fue azotada por los incendios. Y gracias a ese decreto también del presidente,
quitan el fondo de los bosques nativos. ¿Y qué le dio atribuciones extraordinarias al presidente? Entonces, empecemos a discutir la política, empecemos a discutir estas cosas, los modelos, pero tiene que haber gestos contundentes, Tania, que aparentemente, no se ven. A ver, acá vamos a asistir prontamente al enjuiciamiento de una enfermera por la muerte de bebés en el neonatal. Tenemos un bombero preso con la Córdoba incendiada. En fin, podríamos hacer una enumeración. ¿Cómo puede ser que en 25 años de gobierno peronista en Córdoba no se haya investigado la corrupción? No hay nadie preso por corrupción, no renunció nadie por corrupción. En fin, en cualquier estado normal del mundo, cualquiera de estos temas le cuesta la cabeza al gobernador. Y acá no le cuesta la cabeza absolutamente a nadie. Entonces la gente también advierte que son todos iguales. Habría que preguntarle a la justicia por qué no investigue, habría que ver cuáles son las denuncias. ¿Cómo le va a preguntar a la justicia si la justicia fue armada por el poder político? Desde Angeló a la fecha, incluido de la Sota, fueron los que armaron esta justicia. Yo creo en la justicia. Yo ya si no creo en la justicia, Jorge, ya hagamos la valija, vámonos. Déjame creer en la justicia, déjame creer. Pero ¿cómo va a creer en Tania? Que existe la justicia. Tania, ¿cómo va a creer en una justicia, ¿no es cierto?, donde están atornillados al cargo, donde los jueces viven en los countries? ¿Sabes qué hacen a los jueces? Les entregan una cajita y cuando la abren tienen un largavista. Entonces con largavista ven a la gente, desconectados de la realidad, no les importa absolutamente nada, viven en country, cobran 6, 7 millones de pesos, cobran jubilaciones de privilegio. Desde el día que se recibieron de abogado, no del día que empezaron a trabajar, sino del día que se recibieron de abogado, tienen todo tipo de privilegios. Entonces, ¿cómo vas a tocar a esa casta, ¿no es cierto?, que lo único que tiene que hacer es mantener ese estatus de privilegio, y para hacerlo tienen que ser servil al poder político de turno? Para eso, yo quería que Sergio Massa sea presidente. Sergio planteaba la reestructuración del Poder Judicial. Y básicamente, con todas las cuestiones que nombraste, pero hay una que me interesa muchísimo, que rindan cuentas de sus actos. Me encantaría que el Poder Judicial rinda cuenta de sus actos. ¿Cuántos jueces no es que miran para un costado en la corrupción? ¿Cuántos jueces miran para un costado con hechos de violencia, que después terminan en un femicidio? ¿Cuántos jueces miran para un costado con una cuota alimentaria de un niño y de una mujer separada? ¿Cuántos miran para un costado con el trámite de adopción? Porque si no, ¿sabes qué? Pareciera que la justicia solamente es para andar metiendo preso a dirigentes políticos, o que solamente la justicia sirve para evaluar que la única corrupción que existiera o los únicos delitos están en el poder político. A mí me preocupa. Y Sergio también lo decía esto, Jorge. ¿Cómo vamos a hacer con los jueces que empiecen a rendir cuenta de sus actos? ¿Te imaginas? A mí me encantaría que los jueces de la 9ª circunscripción me rindan cuenta de sus actos. Desde la democracia hasta el día de hoy, en Córdoba, un solo juez renunció. Un solo juez renunció. No hay forma de que renuncie ninguno, porque son tantos los privilegios que tienen. Bueno, por eso creo que hay que introducir dentro de una reforma, y vuelvo a decir, exigir que rindan cuenta de sus actos, porque están invisibilizados. Ese es el problema. Nosotros tenemos un grado de exposición altísimo. La gente sabe quiénes somos. Yo vivo en Funes y la gente sabía que yo era la legisladora del departamento, y sabían qué hacía, con quién iba, qué auto tengo, quién va a mi casa, si llevo a mis hijos a la escuela, si no llevo... O sea, monitoreados 24/7. Pero los jueces y los magistrados son también funcionarios públicos, porque además el sueldo se lo pagamos nosotros también, ¿no? Digo, son funcionarios públicos, pero ellos no rinden cuenta de sus actos. Pero además están invisibilizados. La gente los desconoce. La gente no sabe quiénes son los jueces, no sabe quiénes son los fiscales, no sabe quiénes son los magistrados de su circunscripción, de su territorio, ni hablar en la capital. Y además son unos inútiles. El 70% de los presos en las cárceles de Córdoba
no tienen condena. Bueno. O sea, son inocentes. Porque nuestras leyes dicen que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De todos modos, Sí, bueno. por eso tenemos las cárceles. Bueno, pero eso es un planteo y una reestructuración, por eso digo, es un planteo y una reestructuración. Me gustaría que saques tu vena optimista y esperanzadora, porque me has dicho que el Congreso te da vergüenza, lo de la justicia lo acabamos de decir, lo de los gobernadores acaba de ser muy, muy crítica. Bueno, ¿qué me queda? ¿Qué te queda? Las esperanzas. Sí. ¿Y cómo hacemos renacer las esperanzas? Vuelvo a decirte, me parece que escuchando a la gente y volviendo a representar a los sectores que hoy se sienten desahuciados. Me parece que es el camino, con ideas y con proyectos. Si volvemos, ¿para qué volvemos? Yo no quiero volver para ser un Alberto Fernández de nuevo. Si nosotros volvemos es para que realmente le demos dignidad y le devolvamos a los argentinos y las argentinas la alegría y la dignidad que se merecen. Y para eso hay que trabajar en un plan, hay que desarrollar, y en eso estamos trabajando nosotros con la Fundación Encuentro. Hay que pensar en qué vamos a hacer, pues no hay que decirle a la gente, che, voten no porque mi ley es malo. No, yo no quiero que digan, voten no porque mi ley... No, voten no porque nosotros, este es el camino nuestro, esto es lo que nosotros queremos hacer. Esta es la Argentina que soñamos. Y el modelo que planteaba Sergio. Claramente en ese yo me siento identificada y creo que es la gran salida alternativa, que un poco te lo decía recién cuando hablaba de esta mirada que siempre el vasco lo dice en reiteradas oportunidades, pero que empecemos a poner el foco en la producción argentina y cómo hacemos para darle valor agregado para dejar de ser un granero del norte y empezar a ser un granero del mundo y empezar a ser un supermercado. Me parece que desde esa mirada de generar trabajo, de generar producción, de fomentar el desarrollo local de la producción, hay un gran futuro para la Argentina. En la provincia de Córdoba deben existir 5 o 6 mil panaderías. Ya, algunas deben estar cerrando. Nadie las ayuda. Pero un día vino la panadería más grande y poderosa económicamente del planeta, Bimbo, y el gobierno peronista de Córdoba le dio el terreno, los eximió de impuestos, les pagó un porcentaje de los salarios del personal, le dio todas las prebendas habidas y por haber a la panificadora más importante del planeta, Bimbo. Y a los 5.000 panaderos que hace 100 años que se levantan a las 5 de la mañana para sacrificándose, incluso con su familia, hasta con sus hijos, para mantener sus pymes panaderiles. Bien, gracias. Voy a abrazar el pragmatismo. Estoy tomando el tema de la panadería, simplemente como simbólico. Como un ejemplo, voy a abrazar el pragmatismo. Yo creo que los O no existen. O Bimbo o las panaderías. No, me parece que la construcción es I. Ahora, ¿las panaderías reclaman lo mismo que Bimbo? ¿Generaron las mismas oportunidades laborales? Porque a mí, vos me hablaste de toda esta situación. ¿Cuántos puestos de trabajo dio Bimbo? Porque a mí eso me importa. ¿Cuántos puestos de trabajo dio Bimbo? Menos de 100 Bueno, menos de 100. Porque también, y te voy a hacer colación, hay algo importante que tiene que ver con que a veces nosotros nos quedamos con la situación esa y no analizamos lo que genera el ecosistema productivo que genera. Cuando De la Sota cierra en su momento con Siemens, ¿te acordás? Siemens, Motorola, que lo trae acá, sí, a Córdoba. ¿Vos te acordás todo lo que le dijeron a De la Sota? Está loco, te va a fundir todo. Bueno, Siemens y Motorola se fueron y quedamos acá en Córdoba como una de las potencias argentinas en la economía del conocimiento. ¿Gracias a qué? A que se instaló una empresa de esta envergadura y que generó un montón de ecosistemas a la vuelta. Por eso tenemos Evolt, y por eso tenemos Globan, y por eso tenemos un montón de empresas que se dedican hoy y exportan. Hoy tenemos economía del conocimiento que estamos exportando. Tuvimos el primer call center de la Argentina acá en Córdoba. Entonces, y los otros se fueron. Fundieron y se volvieron a Estados Unidos. Pero nosotros nos quedamos con su riqueza. A veces hay que ver los pros y los contras, porque si no siempre vamos a analizar. Yo por eso digo, hay que ser pragmático y hay que tener una visión. ¿Cuál es la visión? Generar oportunidades laborales.
porque con trabajo, y no quiero parafrasear Schiaretti porque no me interesa, pero digo, el trabajo genera dignidad. Entonces, me parece que el proyecto para la salida de la Argentina es que la gente tenga un laburo. Y si tenemos que fomentar para que haya laburo, hay que hacerlo. Lo que no hay que hacer es rifar la Argentina. El RIGI, por ejemplo. Porque el RIGI es, che, tomá, llévate todo, haz lo que quieras y nada. Y déjame un poco de guita acá para guardar. Eso no nos sirve a la Argentina. Cuando yo empecé en la televisión, vos eras una niña y en Córdoba había 3 canales de televisión abiertos. Uno era de la Universidad Nacional y los otros 2 eran de privados cordobeses. Incluso en el caso de Canal 12 con varios socios y en el caso de Canal 8 una multiplicidad de socios privados cordobeses donde no todos eran empresarios, incluso profesionales de distintas... Bueno, y el Canal 10 universitario. Hoy el Canal 10 está prácticamente cerrado y el Canal 12 depende del grupo Clarín, que a su vez depende de Directivas de Nueva York, y el Canal 8 de Telefe depende directamente de Estados Unidos. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Vos seguro que no tenés la respuesta, pero por lo menos pretendo dejarte la inquietud. ¿Por qué razón los políticos cordobeses, desde Angeló a Yarlora, entregaron los medios de comunicación, por lo menos al centralismo porteño / extranjero? ¿Será porque el periodismo va al mejor postor? Y si vamos a comparar económicamente lo que pueda generar la provincia a lo que puedan tener a nivel nacional. Yo, primero creo que el periodismo hoy también está en crisis. Así como está en crisis la política, está en crisis el periodismo. Porque la mercantilización de la política también está en la mercantilización del periodismo. No hay más periodismo, muy poco periodismo. Digo, puedo respetarte a vos, porque tenés... Porque sos subjetivo, porque tenés tus valores, porque tenés tus convicciones, porque esto de que creer que el periodismo es objetivo, yo no creo en que uno es subjetivo. Ahora, lo que uno no puede ser es un manipulador de la información, beneficio propio por una ideología. Entonces, hoy también vemos esto. Molinero. Lo vemos el canal de Vial en TN. Ayer yo veía que TN, después de lo que se había debatido a nivel país, estaba hablando de este chico libertario que le habían pegado. Digo, ¿de verdad esto es importante para los argentinos? No, no es importante. Esto es tapar el verdadero problema que tenemos en Argentina. Bueno, hay una crisis. Y evidentemente la crisis viene acompañada también de la crisis política. Cuando Cristina saca la ley de medios, ¿vos te acordás lo que pasó? Nos mató Clarín. Digo, esto de Clarín miente, que eran titulares con fake news constante. Ahora, ¿no hay una justicia que pueda decir, che, pará, esto no es real? Sí, hubo una justicia, se llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema aprobó la ley de medios y la ley de medios no se aplicó porque Cristina se equivocó en quienes la rodearon para aplicar la ley de medios. Y en definitiva, se debatió 4 años, estuvo en práctica otros 4 años y no se hizo absolutamente nada con la ley de medios. ¿Pero a qué voy? Se lo pedimos desde Angelos hasta Yarlora, pero no lo pudo hacer Cristina, no lo pudo hacer Néstor, no lo pudo hacer Macri. Bueno, Macri a su favor, sí, porque todo lo favorecían a Macri. Está claro que el cuarto poder es el poder de los medios. Y eso genera incidencia, y si también hay algo que alimenta constantemente el resentimiento de la gente, son las operaciones mediáticas y de la prensa y el nivel de falta de seriedad o de desinformación que generan los medios de comunicación. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar Tania en su carrera política? Yo siempre trabajando y militando hasta que no me den más las piernas, te digo, Jorge, ¿eh? Siempre voy a estar peleando y tratando de reconstruir y llevando adelante el legado que para mí... ¿Estás preparada para que te vaya mal en la carrera política? Me ha ido muy mal en mi carrera política. Yo tuve una pérdida muy grande como intendente de Funes, donde yo quiero aclarar, digo, en el 2019 fui la legisladora más votada a nivel departamental de toda la provincia. Gané con casi el 75% de los votos de mi departamento. Y después en el 2019, cuando no me daba lo mismo Macri y Alberto,
pero tampoco era una empleada del gobierno provincial. Me planto y eso por supuesto que desde el día 1 hasta el día de mi elección, el poder político provincial de la mano de Juan Schiaretti se hacía sentir todos los días. Pero a mí eso me fortalece. Yo creo que las derrotas a mí me enseñan un montón. Y acá estoy. Yo creo que algunos se ven a agarrar la cabeza y dicen, uy, esta sigue andando. Sí, me van a tener siempre, les digo, porque me gusta, porque lo llevo en el corazón, porque lo llevo en la sangre, porque me siento que tengo un deber moral de poder ser útil en esta sociedad y reivindicar la política, porque creo realmente y le respeto mucho a la política, porque a mí me pasa eso, yo respeto mucho a la política y como le respeto, yo discuto de política, pienso en la política, por eso no me meto en cuestiones personales, no trato de denigrar la política y trato de honrarla desde mi lugar donde me toca. Pero bueno, a mí me ha costado mucho, me ha costado un montón, me sigue costando un montón. Pero te da cosita que la vicegobernadora sea radical. No sé si me da cosita, me da más cosita que el partido cordobés, Jorge, se haya convertido en una bolsa de trabajo de dirigentes. No me preocupa una vicegobernadora radical. El partido cordobés se haya convertido en una bolsa de trabajo de dirigentes. Así es. Esa frase está buena para cerrar tu visita de hoy. 1.000.000 de gracias, Tania. Jorge. Placer. Saludos a tu familia. Serán dados. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.